El putero se ha enfrentado al guapo. Empezamos bien. Estos son los niveles. Pues prestar atención porque os voy a plantear una tesis. La voy a denominar la paradoja sanchista. Del franquismo al sanchismo. Prestar atención porque os voy a volar la cabeza. El putero se ha enfrentado al guapo. Claro, yo me pregunto, ¿cómo es posible que un aparato de propaganda subvencionado por los presupuestos generales del Estado hoy nos ofrezcan estos titulares, ¿no? Yo me pregunto, ¿estamos ante aparato de propaganda? Pues efectivamente, vacunas y pandemias, es decir, lo negro legendario, el negacionismo. Todo aquel que se opusiera al proceso, pues era un negacionista. Por tanto, ya no estábamos ante medios de información, estábamos ante un aparato de propaganda, al servicio de un régimen, efectivamente. Prestad atención. La élite del mundo, pues se llevan bien, y se reúnen, y se coordinan, y nos plantean agendas. Primer foro de Davos, atentos, primer foro de Davos. Tenemos un problema, una pandemia. Segundo foro de Davos, tenemos la solución, una vacuna. Tercer foro de Davos, tenemos un problema, la desinformación. Aquí la pregunta es por qué los tontócratas, pues ahora necesitan transformar democracias liberales en un régimen socialista. Porque subyace la culpa. Es decir, si la élite del mundo y vuestros gobernantes os plantean créditos sociales, las CBDC, las ciudades de 15 minutos, es porque te están admitiendo que han cometido el delito, presuntamente. Es decir, un crimen lesa humanidad y experimentación genética. Es que están perseguidos por estos fantasmas y los cadáveres de las residencias. Todos. Claro, las democracias liberales, prestar atención, interactúan a partir de ciclos de orden y de caos. ¿Bien? Es decir, el Egipto de los faraones, la gran pirámide presente en el billete del dólar. Las democracias liberales orbitan en torno a ciclos de orden y caos. Vamos a trasladar esta tesis a la escopeta nacional, la partidocracia. Pues efectivamente, ahora gobiernas tú, que mañana gobierno yo. Es decir, Partido Popular, austericidio. Para luego, Partido Socialista, gastocracia. Es decir, siempre la cuestión económica, por ejemplo, es conducida hacia los extremos. No hay un balance fiscal. O austericidio o gastocracia. O Partido Socialista o Partido Popular. Todos son abortistas. Todos están a favor de la eutanasia. Todos han conducido a todos los españoles hacia la OTAN, el euro, la Unión Europea o la Internacional Socialista. Todos son el mismo perro con distinto collar. Ellos van alternando, durante el periodo de democracia liberal, ellos van alternando la gobernabilidad y lo que se hace ante las comunidades de lo primitivo, pues es ofreceros la idea del sacrificio. Y es a lo que estamos asistiendo. A lo que estamos asistiendo ahora mismo es exactamente lo mismo que hacían las comunidades primitivas, por ejemplo, que trepanaban cráneos en el Templo del Sol.
Esto es lo que está pasando con Pepe Ábalos o con el Pitufeo o con la Fontanera o con el Putero, el Guapo. Ya está. Es decir, ahora mismo Sánchez Castejón es un cadáver político. Pero es que la oposición también. Por lo tanto, si la élite del mundo necesita transformar democracias liberales en un régimen, aquí el dictador, señores, es Sánchez Castejón, porque este régimen es de un marcado sesgo socialista. Entonces, ¿por qué ahora Castejón nos plantea un ritual y sacrifica lo que sacrifica? Porque como no tenemos una alternancia, no tenemos una oposición, son tan cómplices y culpables los unos como los otros. A ver, debemos recordar que es el propio Mariano Rajoy Brey quien inyecta capital público a Global Fund Bill Gates. Luego vendría de aquellos lodos, vendrían los fangos, Sánchez Castejón. Pues que no podemos olvidar que en este país, pues tanto Pablo Iglesias como don Santiago Abascal estaban de acuerdo en que estas vacunas eran buenas, que curaban a las personas y que deberíamos forzar el proceso de vacunación en contra de nuestra propia Constitución. Es que no podemos olvidar que hoy los principales líderes políticos de este país son delincuentes. Han sido condenados por el Tribunal Constitucional por los espacios de confinamiento. ¿Correcto? Entonces, la élite del mundo, estos son los que mandan, se reúnen. Primero, creamos el problema, una pandemia. Luego, vendemos la solución, la vacuna. Por tanto, crimen lesa humanidad, experimentación genética, es decir, delitos graves. Y para cubrir estos delitos necesitamos transformar las democracias liberales, que ya de por sí son bastante dudosas y apestosas, pues en un régimen socialista. Esto es la Norteamérica de Donald Trump. Esto es la Federación Rusa de Vladimir Putin. Es que esto es la Francia de Macron, donde se nos dice que se ha acabado el estado del malestar. Es que esto es la Alemania de Bers, en donde se nos dice que los migrantes ya no son útiles y que no podemos pagar pensiones no contributivas. Es que en esta mesa os he anunciado que pronto se cerrará el grifo de las pensiones no contributivas y efectivamente, ayer mismo nos encontramos con el siguiente titular. El Gobierno de la Nación, por decreto, va a exigir una serie de medidas para poder tener acceso a estas pensiones no contributivas. Por lo tanto, no vais a tener acceso. Están cerrando el grifo. Se acaba el estado del bienestar. Porque ahora lo que necesita la élite del mundo es articular un régimen. Por lo tanto, son conscientes de que son culpables. Porque en principio, ante una democracia liberal somos todos iguales ante la ley. La democracia liberal ha saltado por los aires, la justicia ha quedado reducida a una cuestión de robagallinas, y lo que está haciendo el dictador, visto que ya no podemos alternar, es plantear el austericidio. Es decir, ahora mismo el Partido Socialista Obrero Español se está transformando de capullo en mariposa, es decir, al Partido Popular. Y si venimos de 8 años de gastocracia, en donde el sanchismo ha convertido a cada uno de nuestros ciudadanos en deudores de 33.000 euros, pues ahora viene el austericidio. Es decir, lo que antes nos planteaba la judeomasonería, la alternancia entre el orden y el caos a partir del bipartidismo, pues ahora lo van a plantear a partir de un régimen socialista. Entonces, este dictador, durante los últimos 8 años, ha permitido la gastocracia. Ha permitido que todo el mundo se llene los bolsillos. Porque de este modo los ha convertido a todos en cómplices. Y ahora los está decapitando, os está ofreciendo el ritual del sacrificio. Vuelvo a preguntar, ¿por qué hoy un aparato de propaganda al servicio de la internacional socialista y del elemento internacionalista, vacunas, pandemias, negacionismo,
por qué este aparato de propaganda hoy os ofrece este titular. El putero se ha enfrentado al guapo. ¿Correcto? Nada más. Y si los demócratas, que se les llena la boca con la palabra democracia, interpretan ahora que el problema son las deepfakes o la resistencia, ¿es por algo? Si a mí me han prohibido y me están llamando loco, es por algo. Porque decimos la verdad y porque la hemos demostrado y porque estamos ante graves delitos. Es que la corrupción es lo de menos. Señores, si estamos ante causas sobreseídas, delitos prescritos. La partidocracia durante los últimos 50 años siempre os ha ofrecido corrupción y electoralismo. ¿Cuál es la respuesta del señor Feijóo al cataclismo de corrupción que hoy asola la península ibérica? Pues vamos a forzar elecciones autonómicas. Es decir, le están ofreciendo una salida a Castejón. Están protegiendo los intereses de Castejón. Pero es que en su día, en el preciso instante que el Tribunal Constitucional sentencia a Sánchez Castejón por los espacios de confinamiento y nosotros fuimos los únicos en denunciarlo, pues aparece el señor Abascal, aparece el señor Feijóo, rompen el acuerdo de Madrid, elecciones autonómicas y de pronto tenemos la cortina de humo perfecta. O sea, ahora mismo estamos asistiendo a la descomposición absoluta del Estado español. Es decir, venimos de más de 20 redadas, 5 ministerios, en fin, esto es una masacre. Esto es una masacre. Lo natural sería que Sánchez Castejón presentara su dimisión, más cuando estamos ante un presidente que parte de una moción para la vergüenza a colofón de la corrupción. Pero Castejón no presenta la dimisión. Es el dictador. Es el régimen. Es el emisario del foro de Davos. George Soros, Madeleine Albright y Bill Gates. Por tanto, como los amos del mundo necesitan transformar las democracias liberales en un régimen socialista para poder protegerse las espaldas, pues ahora toca la paradoja Castejón. Es decir, que Castejón durante 8 años ha permitido a la casta política de este país llenarse los bolsillos con las mascarillas, los test PCRs y ahora los contratos de armas. Porque además, como un truco de magia, os enseñan la carta de la corrupción cuando aquí lo grave es que por la puerta de atrás hoy tenemos pues a toda la corte llenándose los bolsillos, ejerciendo el noble oficio de comisionistas a la salud de los contratos de compra-venta, pero no de mascarillas y de test PCR, de armas. Porque todos estos saben hacia dónde vamos, que es una guerra mundial. Han interactuado en todo momento desde Wuhan en adelante como si no hubiera un mañana. Muy buenos días desde la sede del Movimiento Victoria. Si me lo permiten, pues me voy a jartar y me lo voy a pasar en grande. Ana Toledano, Mario Rodríguez, Jaikas, Miriam, amigo yo, Loicos y señora Pilar. ¿Cómo estáis? Empezamos fuertes, ¿no? Claro. Vamos a intentar buscar la lógica y el sentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene que un aparato de propaganda que en su día, al servicio del sanchismo y de la élite de Davos, situó sobre la mesa el término negacionismo, qué sentido tiene que hoy nos presenten este titular? Esta gente está cobrando de la tarjeta de crédito de Sánchez Castejón, es decir, los presupuestos generales del Estado. Tengan en cuenta que nosotros somos hoy la única nación-estado del mundo que está siendo desgobernada sin haber aprobado los presupuestos generales del Estado. Es decir, que el Tesoro Público ahora mismo es la tarjeta de crédito de Sánchez Castejón. De hecho, se presenta en el Senado español para calmar a las fieras. Promete un talón de 7.000 euros a los reinos de taifas
y a los varones. Vuelvo a preguntar, ¿cómo es posible que un aparato de propaganda implicado, pero hasta las trancas, que en su día sitúan sobre la mesa el término negacionismo, cómo es posible que hoy pues nos estén planteando este titular? El putero se ha enfrentado al guapo. Pues la paradoja Sánchez, que es que ya no va a haber una alternancia, y esto lo sabe el señor Feijóo y el señor Abascal. Es por este motivo que ni uno ni el otro están solicitando la dimisión. Están hablando de romper acuerdos autonómicos para forzar elecciones autonómicas. La partidocracia son 248 millones de euros públicos a repartir y protegemos las espaldas del dictador. Pero si esto ya ha pasado. Pero si Sánchez Castejón fue condenado por el Tribunal Constitucional, por lo tanto está forzado a dimitir. Estamos ante un delincuente condenado por el Tribunal Constitucional, por los espacios de confinamiento. El señor Feijóo también. ¿Cuál es la respuesta de la partidocracia? ¿Alguien solicita dimisión? Nadie. Rompieron el acuerdo de la Comunidad Autonómica de Madrid, forzaron unas elecciones autonómicas, una auténtica pantomima, prácticamente pues una opereta, por no hablar del pressing catch, para luego cubrirle las espaldas a Castejón. Pasamos de los graves delitos a estar discutiendo quién era el responsable de los cadáveres de las residencias, que si Ayuso o Pablo Iglesias, cuando resulta que todos son culpables. Abrid los ojos, caballeros. Abrid los ojos. La paradoja sanchista. Estamos abiertamente ante un régimen y un dictador, y es por este motivo que a mí me han prohibido. A mí me han prohibido. ¿Por qué? Porque he afirmado verdades como puños y las he demostrado. Y los he acusado nada más y nada menos que prevaricación, malversación, golpe de Estado, crimen de lesa humanidad, experimentación genética y la quiebra técnica del Estado español, por no hablar de la España vacía. Nada más. Entonces la élite del mundo se reúne, diseñan un problema, una pandemia. Luego se vuelven a reunir, diseñan la solución, una vacuna. Crimen lesa humanidad, experimentación genética. Delitos gravísimos, lesa humanidad. Y para cubrir las espaldas transformamos las democracias liberales en un régimen socialista. Punto. Por lo tanto, Sánchez Castejón es el dictador y estamos ante un régimen socialista. Y como ya no se producen las alternancias entre el orden y el caos a partir de las democracias liberales, el bipartidismo, ahora estas alternancias, lo que sería el austericidio, lo que sería la gastocracia, pues a partir de estos titulares. Ahora mismo lo que os están ofreciendo es pues un ritual pues muy propio de las sociedades primitivas. Esto es la Revolución Francesa, la restauración del sacrificio de seres humanos para gozo y disfrute de los animales de granja. Es decir, la guillotina. Ante el antes y el después de Cristo. Tengan en cuenta, para haceros una idea, esta misma semana, y voy a volver a hacer hincapié, esta misma semana, pues el aparato de propaganda nos publica el siguiente titular. Abro comillas. A Sánchez Castejón le toca la lotería. Bueno, yo sé que puede parecer una cuestión anecdótica, baladí, superficial, carne de meme, lo que queramos. Pero vamos a hacer un análisis en profundidad. Vamos a practicar la filosofía de lo sencillo. A Sánchez Castejón le toca la lotería. Atentos, prestad atención. A Sánchez Castejón le toca la lotería. Pero no una metáfora. No es que le haya tocado la lotería de ser presidente, la Moncloa y me cambió el colchón. No. A Sánchez Castejón le ha tocado la lotería en el año 2022. ¿Correcto? Lo natural es ser malpensantes. Lo primero que tú vas a pensar es, hostia, pues está blanqueando dinero, como hacía Carlos Fabra, Diputación de Castellón,
y el Bar España. Esto es lo normal. Somos unos malpensantes, porque somos malas personas. Pero claro, si hacemos un esfuerzo y leemos el artículo, atentos, resulta que un periodista de El Intermedio, es decir, propaganda, se aproxima a vuestro presidente y le dice: por favor, señor Castejón, ¿puedo frotar este boleto de la lotería en su espalda? Saben ustedes, ¿no?, que existe esta creencia, ¿no?, de que si tú frotas un cupón en la joroba de Pablo Iglesias te puede tocar la lotería. Existe esta creencia, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Que estamos ante cosmovisiones que no tienen la suficiente profundidad, altura y amplitud como para conformar narrativas religiosas profundas, amplias, elevadas, o sociedades complejas y civilizadas. Es decir, lo que hace Sánchez Castejón es exactamente lo mismo que hacía, pues, un primate en Altamira. Estoy hablando muy en serio. Es decir, el Homo sapiens, el neandertal de Altamira, atesoraba una conciencia, lo justo, para, atentos, plantear estructuras tribales y comunales. Es decir, las 12 tribus de Israel y el comunismo. Del judaísmo, el kibutz. Del kibutz, la comuna. Los neandertales tan solo atesoraban una conciencia lo suficiente como para poder estructurar comunidades tribales. Y además se conmovían a partir de la superstición. Eran supersticiosos. Este es el antes de Cristo. Este es el primate por civilizar. En el preciso instante que un periodista, una persona que en principio ha cursado una carrera universitaria, se aproxima a un presidente para decirle: ¿te puedo frotar un cupón en la espalda? Pues tanto el periodista como Sánchez Castejón son personas supersticiosas. Atentos, que se presentan como agnósticos y ateos. Es decir, que Sánchez Castejón no cree en Dios, pero cree que le va a tocar la lotería. Es una persona supersticiosa, tan supersticiosa como eran los primates de las Caus. ¿Me estoy explicando? Ante la restauración de las comunidades de lo primitivo, si esto es el comunismo, pues el ser humano no atesora una conciencia lo suficiente como para poder estructurar narrativas amplias, profundas, elevadas. Esto es la cristiandad y esto es el Dios del amor de Jesús de Nazaret, en donde se nos exige, pues, mérito, sacrificio. Tú te tienes que leer la Biblia. ¿Comprenden? Antes de Cristo, a un enfermo se le interpretaba como un apestado. Eran los impuros para las visiones judías. Eran los impuros y eran expulsados. Pues esto es lo que se ha hecho con los ancianos. Viven demasiado. Digamos, la gran problemática o desafío que nos está planteando esta especie de neojudaísmo que hoy, a partir de las finanzas de las corporaciones y la gnosis política, regenta el mundo, es la involución de una especie. Cuando los españoles llegamos a las Indias, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos a salvajes, a bestias. Nos encontramos a un sacerdote que aparecía en público, trepanaban cráneos y corazones. Trepanaban cráneos y corazones. O sea, sacrificaban a los infantes. O sea, la gran distinción entre el antes y el después de Cristo es este matiz, es este punto. Que antes de Cristo éramos unos salvajes, éramos unas bestias que lo que planteábamos
era el sacrificio del inocente. Elías, el profeta del Deuteronomio, confronta con las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque se dividen entre el reino del norte y el reino del sur. Los del sur rezan a la Menoraj y los del norte rezan a la estrella de Ranfán, templo de Balnak. Por lo tanto, el sacrificio de los inocentes. Y Elías intenta fraguar la paz y el orden. Los confronta a las 12 tribus de Israel. Es por este motivo que en la Biblia judía de hoy, pues el Deuteronomio y Elías pues han sido desterrados. El profeta los confronta y les dice a todos, a los del norte y a los del sur: debemos seguir el camino de la Menoraj y abandonar el sacrificio, es decir, lo primitivo. Y si no lo hacemos, seremos víctimas de la sequía. Y efectivamente, se produce la sequía. Pero es que a día de hoy, el reino del norte, aquellos que rinden culto a la estrella de Ranfán, gobiernan el mundo. Por tanto, ¿qué nos plantean? La idea del sacrificio. ¿Por qué? Porque antes de Cristo, el regente, llámese faraón, o llámese rabino, o llámese lo que queramos, pues lo pretendía atesorar todo y no repartir nada. La única forma posible de acceder a la riqueza es a partir de la apropiación indebida de un bien que es colectivo de todos, la naturaleza misma. ¿Correcto? Entonces, después de Cristo, el regente es esa criatura que comparte el pan como buenos hermanos. Y como comparte el pan como buenos hermanos, la economía se hace posible, la sociedad se hace posible, y ya no necesitamos sacrificar a los inocentes, porque les podemos dar de comer. Esta era la problemática antes de Cristo. Esto es el culto a Baal y Moloch. Como el regente se apropiaba de todo, los miserables, los mediocres, la mediocridad colectiva no podía dar de comer a sus hijos. Y lo que hacían era sacrificarlos a cambio de la promesa de la riqueza. Esto es el abortismo. ¿Correcto? Esto es el abortismo. ¿Correcto? Entonces, prestad atención porque ahora os voy a explicar algo que os voy a enviar a digamos, espectral acción en la distancia, como suelo decir, ¿eh? Dualidad onda-partícula. Ahora sí que os voy a dejar de piedra, no, lo siguiente. Vamos a observar una sociedad primitiva. Por ejemplo, la Iberia mítica y mágica, que tendemos, los hispanistas tendemos a idealizar. Oigan, vamos a ser serios. En la península ibérica se practicaba el canibalismo. Hoy comemos hamburguesas y sushi o pizzas, pero se practicaba el canibalismo. Sociedad primitiva, ¿de acuerdo? Es decir, una conciencia lo justo y lo limitada para crear pues pequeñas comunidades tribales. Las 12 tribus de Israel, por ejemplo. Bien, tengan en cuenta que nos tenemos que remitir al corazón de África para encontrar una tribu que interpreta que ha sido elegida por Dios y que por lo tanto es la propietaria de toda la cabeza de ganado del mundo. Es decir, las 12 tribus de Israel. Es decir, el antes de Cristo, lo primitivo, lo salvaje, lo bestial, la bestia. El 666. ¿Correcto? Los cristianos luchamos, el arcángel San Miguel, pues a sus pies tenemos la bestia. ¿Bien? Estamos comprendiendo, ¿no? Prestad atención. Si observamos una comunidad primitiva, nos encontramos, oigan, practicaban el canibalismo. Atentos. No eran capaces, por ejemplo, de estructurar sociedades complejas lo suficientemente fructíferas como, por ejemplo, plantear el negocio de la guerra. No se producen grandes guerras, pero sí se producían disputas tribales. Bueno, lo que tenemos ahora mismo en Tierra Santa entre palestinos y neojudíos, es decir, guerras tribales. Bien, bastante primitivas y salvajes.
Lo hemos visto, ¿no? Claro, se da la circunstancia que lo habitual antes de Cristo, por ejemplo, en las comunidades primitivas, lo normal y estandarizado era exhumar, atentos, exhumar el cadáver de tu enemigo. ¿Qué es lo que hace Sánchez Castejón con don Francisco Franco? Estamos ante un ritual de exhumación, para impedir que se reencarne, que vuelva a nacer. Esto se creía en la Iberia mágica y mítica. No se producían grandes guerras, pero sí habían conflictos tribales entre las distintas tribus íberas, y normalmente el vencedor impedía que el vencido fuera sepultado. En la Biblia tenemos a 3 nombres propios que no descansan en paz, que no tienen sepultura. Y curiosamente los 3 confrontan con las 12 tribus de Israel, que son Enoc, que son Elías y el profeta de los profetas, don Jesús de Nazaret. Se les ha arrebatado la sepultura para que no descansen en paz y no puedan renacer. Prestad atención a lo que os voy a explicar. En la Iberia mítica y mágica, y esto es una cuestión que, por ejemplo, en otros contextos, a África o en las Américas antes de la conquista, se trepanaban cráneos, cortaban cabezas. Vamos. El vencedor le cortaba la cabeza al vencido. Prestad atención. Y se planteaba un ritual. Hervían, atentos, hervían las cabezas, las despellejaban y dejaban tan solo el cráneo. Atentos. Los cráneos de los vencidos, los cráneos del enemigo, eran revestidos, bañados en oro y transformados en copas. De este modo el vencedor lo que hacía era beberse la sangre del vencido. He utilizado inteligencia artificial, prestad atención. A mí me parece fascinante esta cuestión. He utilizado inteligencia artificial para restaurar esta escena, donde vemos un miembro de la comuna, de la tribu, el comunismo, las 12 tribus de Israel, de los primates por civilizar, que de pronto, bueno, pues establece un combate, vence y trepana un cráneo, lo hace hervir, lo despelleja y con oro se prepara una copa, ¿no? He preparado a ver si tengo suerte. Esto va lentísimo, quiere decir que somos muchos, ¿no? Así que os agradezco muchísimo la atención. Recordad que tenemos la cuenta en PayPal, mvmetaverso@gmail.com, por si nos queréis apoyar. Pero mira, os voy a plantear, con inteligencia artificial, bueno, hemos redactado un prompt que se denomina, ya saben, como una consigna, una frase, en donde tú le das una directriz a la inteligencia artificial y entonces hemos restaurado esta escena. Bien, aquí tenemos el primate por civilizar. Pedro Sánchez, que cree que le va a tocar la lotería. O el periodista que frota cupones en la joroba de Sánchez Castejón. Entonces, el primate por civilizar trepanaba el cráneo del enemigo, exhumaba su cuerpo, se preparaba una copa con el cráneo y se bebía la sangre del enemigo. Porque se creía que de este modo absorbías el poder de tu enemigo. Esto sucede en la África de hoy. ¿Correcto? Ahora os voy a mostrar otra imagen. Prestad atención. Aquí tenemos el Sancho Padre. Santo Padre, me disculpan. ¿Qué está sujetando? El mismo cráneo. Está sujetando la copa de oro. Los primates transformaban los cráneos en copas de oro. Bañaban con oro el cráneo del enemigo. En este ritual primitivo,
el que plantea la sinagoga de Satanás, lo que observamos es al vencedor que se está bebiendo la sangre del enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Jesús de Nazaret. Durante los últimos 2000 años, todos los católicos del mundo no tan solo han practicado un ritual macabro y obsceno de puro ocultismo, se le ha negado a Jesús de Nazaret sepultura para evitar que vuelva a nacer, para evitar que se reencarne. Y la mediocridad colectiva, la misma mediocridad colectiva que envía a Jesús de Nazaret a la cruz, se comen el pan de Cristo, se beben su sangre, es decir, canibalismo, y escenifican exactamente lo mismo que escenificaba un primate por civilizar. Cuando el Santo Padre levanta la copa, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, estamos ante el enemigo de Jesús de Nazaret. Y del verso pasamos a lo perverso. Y soy el único ser humano que puedo dar testimonio y que lo comparto en público. En los últimos 2000 años. Esto es la misa romana. La misa romana es esto. Es el vencedor que se come la carne y se bebe la sangre de su enemigo y que exhuma su cadáver. Os vuelvo a mostrar la copa de oro, el cráneo. Dentro de esta copa, ¿qué tenemos? La sangre de Cristo. ¿Qué es lo que hacen las ovejas? Se comen el pan de Cristo, es decir, le están robando la idea al Cristo Redentor. Es el Cristo el que sitúa el pan en la mesa y lo reparte como buenos hermanos. Ellos le roban el pan de Cristo y luego se beben su sangre. Y mientras tanto, durante 2000 años, el Cristo ha estado en una cruz. Ha estado su cadáver. Se ha impedido su sepultura, que descanse en paz, la oportunidad de volver a nacer. Y el gran engaño de los engaños que nos plantea la sinagoga de Satanás, la Iglesia Católica, es el milagro de la resurrección, que es diametralmente falso. Y os voy a explicar por qué. No tan solo a Jesús de Nazaret lo torturan, como me habéis torturado a mí. No tan solo lo crucifican, lo rematan y lo matan. Pero las bestias exhuman el cadáver. Jesús de Nazaret es sepultado, y hoy tenemos su sepultura en función del conocimiento del historicismo bíblico. Jesús de Nazaret es sepultado. Pero de pronto se produce la leyenda, el mito, la resurrección del Cristo. ¿Qué ha pasado? Verán, para poder comprender lo que ha pasado, basta observar el mapa es decir, tras la crucifixión todos los apóstoles huyen de Tierra Santa y curiosamente todos se refugian en un círculo no muy distante, es decir, tenemos apóstoles en Egipto, en Turquía, en Túnez, en Persia, en Afganistán, es decir, todos huyen, los compañeros de Jesús de Nazaret huyen, y huyen en un radio pues más o menos equidistante, excepto el hermano pequeño de Jesús de Nazaret, Santiago. Atentos, que se sube a una barca, cruza todo el Mediterráneo, desembarca en la península ibérica y vuelve. Y todos acaban mal. Y el que acaba peor es Santiago. Lo despellejan vivo. O sea, voy a ver si lo entiendo. Crucifican a Jesús de Nazaret, lo entierran
Y esa misma noche Santiago coge una barca y se cruza todo el Mediterráneo para desembarcar en la península ibérica y volver. Está transportando el cuerpo del Cristo. En esa barca, el cuerpo del Cristo, como en su día el cuerpo de Cleopatra, que ante el terror y el pavor de la exhumación de su tumba, es abandonada en el Mediterráneo. Cleopatra tampoco tiene tumba, tampoco tiene sepultura. Su cuerpo es abandonado en el Mediterráneo. Con Jesús de Nazaret, Santiago, el hermano pequeño, se embarca en una barca con el cuerpo y, atentos, el arca de la alianza. Si Jesús se entrega, es porque tiene descendiente. Jesús se entrega sabiendo que va a ser sacrificado porque sabe que tiene descendencia. En esa barca está el cuerpo, el arca de la alianza y el hermano pequeño, Santiago. Se cruzan todo el Mediterráneo, presta atención, y vuelve. Y cuando vuelve, curiosamente nos encontramos a Pablo, que habla con Santiago. Y Santiago le explica el milagro de la resurrección. La pregunta es ¿por qué Pablo buscaba el cuerpo de Jesús de Nazaret? Porque Pablo era el mayor de todos los inquisidores cristianos. Está presente, por ejemplo, en la lapidación de Daniel. Entonces, el fundador de la Iglesia Católica es el mayor persecutor de cristianos de la historia, que es Pablo. ¿Correcto? ¿Cómo acaba Santiago? Pues que lo despellejan vivo. Entonces Jesús de Nazaret muere. Su cuerpo es trasladado para evitar que lo exhumen. Y Pablo buscaba el cuerpo para exhumarlo. Para hacer lo que hacía, pues, la bestia de las Cauch. Exhumaban. Los primates, por civilizar, exhumaban los cuerpos del enemigo. No permitían que fueran enterrados y descansaran en paz. Y Jesús de Nazaret lleva 2000 años sin sepultura, sin descansar en paz. Pero atentos a lo que os voy a decir ahora, como pensador de metafísica cristiana. Hasta la llegada del Padre, Dios, porque resulta que el Cristo renace cada vez que lo mencionamos. Y se produce el milagro de la resurrección. ¿Correcto? Y se produce el milagro de la resurrección no por voluntad de Santiago, Pablo, María o el que queramos, ni del propio Jesús. Se produce el milagro de la resurrección por voluntad de Dios. A este que habéis eliminado, ahora le daré vida, pero le daré vida cada instante, cada suspiro de vuestras putas vidas. Entonces, cuando los mediocres, cuando los analfabetos, cuando los resentidos, los miserables, van a misa, van a comerse la carne y a beberse la sangre del Cristo. Van a practicar un ritual ocultista. Y la Iglesia Católica es la sinagoga de Satanás. Y lo ha sido siempre. La misma serpiente que muda de piel, desde Sargón el Grande hasta nuestros días. Y aquí tenemos al artífice de las vacunas y las pandemias, el que tenemos que acabar con los pobres. Yo me pregunto si es muy cristiano, visto que Jesús de Nazaret justamente es el rey de reyes de los últimos que serán los primeros. Pues lo que acabáis de escuchar todos vosotros, no se ha explicado nunca en los últimos 2000 años. Ahora sois vosotros mi apóstol. Porque a mí me negarán sepultura. Y los mediocres se comerán mi carne y beberán mi sangre. Porque son primates por civilizar. Porque creen en la lotería. Porque se frotan cupones en la joroba. Porque sucumben ante la superstición. Y eso es el judaísmo. Que no alcanza grado
de religión en mayúsculas. Y ante una finalidad de los tiempos anunciada por nuestros profetas, para haceros una idea de los sabios que somos, pues efectivamente, aquí quien renace es el Cristo. La única cosmovisión humana hoy que ha tenido la capacidad de informar, compartir sabiduría y denunciar lo denunciable, hemos sido nosotros los cristianos, que somos los únicos que nos arrodillamos ante Dios y que tenemos un rey. A mí cuando me hablan de la familia real, pues me entra por un oído, me sale por el otro. Porque nosotros los cristianos tenemos una familia real: María, José y el Cristo. ¿Por qué creen que la orgía animal de consumo llamada Navidades se celebra justo ante el presunto nacimiento de Jesús de Nazaret? Porque todo lo que se ha planteado en los últimos 2000 años es una herejía anticristiana. Alguien puede decirme: hostia, caballero, lo que acaba de hacer usted es peor de lo que hizo Lutero. Pero soy el hombre que va a cerrar la tapa del libro de las religiones abrámicas y que voy a permitir que el Cristo camine de nuevo. Esta es la catedral de Valencia. ¿Qué estáis viendo? Cajorul, Raquel, muy buenos días. ¿Qué estáis viendo? Catedral de Valencia, esto está cerca. ¿Qué estáis viendo? El imagotipo que identifica al reino del norte, las 12 tribus de Israel y su comunismo, la estrella de Ramfán, el culto a Baal o Moloch, el sacrificio de los inocentes para poder acceder a la riqueza. Y colorín colorado, el cuento se les ha acabado. Desde la sede del Movimiento Victoria abro espacio a comentarios. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia. Todo cristiano, si me lo permiten, todo cristiano. Exactamente, Carmen, la estamos visualizando, ¿no? Todo cristiano que rinda culto a la estrella de Ramfán habrá sacrificado su alma en el templo de Balnak. Y ante el siglo XX, el siglo de la apostasía, ante los falsos profetas, vuestros políticos, los agnósticos, ante la alquimia, la Big Pharma, ante las cábalas y el cabalista, la usura, ante la finalidad del tiempo consumado en el asesinato a Amalek, pues todos vosotros seréis mis testigos, porque soy el único ser humano que puede dotar de identidad a los dos testigos de Dios. Ante el final de los tiempos, si leemos los textos apocalípticos del profeta de los profetas, nadie conoce la identidad de los dos testigos de Dios. Vuelvo a repetir. En las Sagradas Escrituras tan solo 3 nombres propios no tienen sepultura: Enoc, Elías y Jesús de Nazaret. Y no la tienen porque confrontaron con las 12 tribus de Israel. Y como confrontaron con las 12 tribus de Israel, les negaron la sepultura, exhumaron sus cuerpos, se bebieron su sangre, se comieron su carne en el santo grial de oro. ¿Lo entendéis? Tanto Enoc como Elías viajan junto a Dios. Y ante el retorno del Mesías, del profeta de los profetas, del poeta de los poetas, el segundo Cristo, de nuevo los dos testigos.
que ahora cobran vida porque conocemos su nombre, su apellido. Y en el momento en que un animal, y nosotros somos animales, es bautizado y tiene nombre y apellido, ya es un ser humano civilizado. Se nos ofrece de forma encriptada la identidad de estos dos testigos. Ahora ya conocéis el nombre, Enoc y Elías. Es decir, que estamos ante la llegada del segundo Cristo. Desde la sede del Movimiento Victoria, desearos un muy buen fin de semana. Toda la luz del mundo, FO Jim, Fantastic Talk 1, Jaikas, Raquel, Carmen, Mario Rodríguez, Pilar, Cajorul, Loicoes, y un abrazo muy fuerte al futuro de todos, el señorito Sergio.